Buen día a todos. Como docente de la Universidad Libre y miembro del capítulo norte de Santander del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, he querido sumarme a ese llamado a comentarios, pareceres, opiniones y críticas sobre la primera versión al proyecto de Código Civil de Colombia, desde el punto de vista de un docente, litigante y siempre un estudiante. Dos aspectos para destacar. El primero, un comentario general, y el segundo, una crítica respetuosa. Respecto a lo primero, pues hay que decir que naturalmente esta iniciativa tiene un fin de actualización. Se trata de una disposición originaria que se remonta al año 1873 y sin lugar a dudas nuestro actual contexto posee nuevas dinámicas, desafíos, problemáticas que justifican una discusión en la materia. Una discusión que sin lugar a dudas va más allá de la propiedad de las abejas dispuesta en el artículo 696 de nuestro actual Código Civil. Ahora, junto a ese fin de actualización está tener un ordenamiento privado coherente. Lo que en mi parecer es una consideración que no puede mirar exclusivamente la sustancialidad de la ley, sino que debe preocuparse y debe centrarse también en el escenario de su aplicación, considerando naturalmente la complejidad del sistema normativo que actualmente posee Colombia. Y precisamente es sobre esto que viene la crítica global, y quiero hacer énfasis en esa expresión global, general, respetuosa sobre los capítulos 1 y capítulo 2 del título primero, que se ha denominado de la aplicación de las leyes, y de manera especial sobre los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, donde se trata las fuentes formales y la interpretación e integración del derecho. Sobre esto decir básicamente tres cosas. La primera es que es contundente que estas disposiciones en su conjunto apuntan a que la Constitución debe verse y entenderse, comprenderse como fuente directa o principal del derecho. Sin embargo, por ejemplo, no es claro qué se quiere decir con la expresión Constitución y principalmente con las subsiguientes expresiones disposiciones constitucionales o disposiciones de índole constitucional, que se usan particularmente en el texto del artículo 3º. No es clara la distinción entre un vocablo y los otros vocablos y sobre todo sobre sus contenidos esenciales. Segunda, el artículo 2 puede perfectamente excluirse del capítulo 1 e incorporarse en el capítulo 2 si tenemos en cuenta la unidad de materia respecto a esa estructura dentro del contenido del código que hace referencia a la interpretación e integración del derecho. Ahora, adentrándonos de manera genérica en esos 4 artículos del capítulo 2, que serían 5 si incorporamos ese que está contenido en el capítulo 1, se considera que puede darse entre ellos una mejor configuración. Ojo con ello, podría darse entre ellos una mejor configuración, teniendo en cuenta que la aplicación e interpretación de la ley, junto a la hipótesis de pasajes oscuros o contradictorios y junto a la hipótesis de falta de ley, todas ellas en su conjunto tienen que atender la operancia de un sistema normativo, que como lo he indicado, en Colombia es un sistema normativo complejo. Y esto lo digo principalmente porque en la medida en que se van leyendo los artículos, la sensación que queda es que no se da solución a los problemas actuales de aplicación. Lo cual se hace aún más sentido cuando en el artículo 6 se indica a la jurisprudencia como criterio auxiliar. Y en el artículo 7, ¿sí?, se indica a la vez sobre esta misma variable que deberá ser considerada y acatada, refiriéndose específicamente a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en lo de su competencia. Y finalmente, tercera, pareciera, no diré contradictorio, pero sí insuficiente, que ante la contundencia frente a la Constitución y la interpretación de la ley, se invoquen
exclusivamente al criterio gramatical, lógico, sistemático e histórico. Nos parece que un contenido mínimo en el contexto de un Estado neoconstitucional, y dada esa insistencia en la Constitución, desde ese inicio en esta propuesta o en este proyecto de código, y en relación a esa disposición, a esa expresión disposiciones constitucionales y disposiciones de índole constitucional, debiera referirse también de manera expresa a la ponderación, a la proporcionalidad, a la razonabilidad, a la maximización de los derechos fundamentales, a la interpretación conforme a la Constitución, configurándose, se considera necesario o debiéndose configurar una fórmula abierta en este tópico en relación a las demás, ¿sí?, a las demás que propendan por la materialidad del derecho sustancial conforme vayan siendo creadas por los jueces. Pues bien, finalmente espero que estas reflexiones contribuyan a la disertación, y particularmente desde el Grupo de Investigación en Derecho Público de la Universidad Libre, Seccional Cúcuta, nos sumamos a esta disertación que estamos seguros contribuirá a un mejor ordenamiento privado. Muchas gracias.